Son las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en esta fase, edición Navidad, con un horario pues, entre las 8 y las 10 de la noche, muy adecuado para que ustedes revisionen lo que ha dado el día de sí y para ayudarles a componer opinión sobre las cosas importantes que se producen a nuestro alrededor. Opinión en libertad, la suya, la que decidan, con el aporte de nuestros invitados, como siempre, o de los que trabajamos en esta casa, también. Pero ustedes ya saben que se deben sentir libres. Hay cadenas de televisión en las que eso lo llevan a gala. Esta es una de ellas. Bueno, lo primero, presentar a mis invitados en esta mesa. Doña Patricia Solana, abogado en Alta Ley Abogados y miembro de la Asociación Libertad y Ley. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. ¿Todo bien? Bueno, todo muy bien, Javier. Esta señora es tan educada que ha venido aquí con esto, que tenga, a ver, un plano corto de este magnífico panettone con sorpresa interior, hecho en una de las casas más prestigiosas de Italia, Borsari, que es una casa del Véneto especializada en los panetones, que han entrado, mira, de Rondón han entrado en nuestras Navidades también, ¿no? Sí. Porque esto, pues en casa de nuestros padres no veíamos los panetones y ahora sí. Ahora los panetones están a la orden del día y los amantes del dulce mucho que se alegran, ¿eh? Muchas gracias, Patricia. Muchas de nada. Marina Álvarez. Hola, ¿qué tal? Marina es periodista y es la cara del día en 30 minutos todos los días aquí con ustedes. Así Muchas gracias es, por así estar es. aquí. Nada, gracias a y feliz tarde-noche. Y don Mario Garcés. Don Mario Garcés es el hombre más difícil de presentar en cualquier mesa, porque es político, ha ejercido numerosos cargos en la Administración del Estado en el pasado, ha sido portavoz adjunto en el PP en el Congreso hasta después de estas elecciones y su faceta desconocida o menos conocida es que es lo que antiguamente se consideraba un intelectual. Un intelectual es una persona que escribe ensayos, novelas, eso da igual, que aparece en determinadas películas con papeles más o menos exigentes y que promueve el cine y, de hecho, la cultura, ¿no? Oye, muy buenas tardes, Buenas noches. tardes, noches. Invitar a todo el mundo el 15 de marzo al estreno de mi próxima película, que es Matusalén, entre otros con Resines, con Alberto San Juan, con Galeana, muchísimos actores, 50 actores, Lola Índigo, va a haber muchísimas sorpresas. Yo tengo mi pequeño papel de reparto habitual, mi pequeña frase, y simplemente como humor a las 8 de la tarde, menos mal que no hemos invitado a Almeida, porque si llega a comer el panetone y ve que hay la villa, se le sale la van, no lo paga. Pero Almeida tiene que comer poquito. Sí, y además, y paga poco por lo que vemos. Ya. Come poco y paga menos. Bueno, vamos al tajo. El tajo hoy estaba en que Sánchez iba a hacer balance del año, un balance del cual, desprovisto el asunto de las frases y clásicos de Sánchez en torno pues, del alto concepto que él tiene de sí mismo, pues queda en muy poquita cosa. Fundamentalmente en dos cosas: lo que ha dicho sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial y lo que ha dicho sobre el relevo de Nadia Calviño, que por cierto empieza en el Banco Europeo de Inversiones en la segunda semana de enero, con lo cual, como todo lo que produce este gobierno, es tarde, mal y ya saben, ¿no? Bueno, pues vamos a ver lo más relevante de ese balance que hace Pedro Sánchez. Si 1000 veces dice el PP que no, 1001 veces nosotros tenderemos la mano al Partido Popular. No es aceptable, no es asumible el que un poder tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país viva una verdadera crisis institucional, derivada de un bloqueo, que es el del Partido Popular, que no reconoce la legitimidad de unas Cortes Generales que está diciendo que quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial. Pues la crisis de gobierno ya les anuncio que será este viernes y pues conocerán a los protagonistas el próximo viernes. ¿Saben cuál es el origen de una tradición muy acendrada en Europa, sobre todo en Francia, también en España, la de dar la mano? Desde la Edad Media nos damos la mano porque alguien tenía mucho miedo de los emboscados que en la mano derecha llevaban la daga, el cuchillo, y hacían estragos. Y por lo tanto era un signo de yo te quiero bien, te doy la mano, no te quiero apuñalar, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace Sánchez cuando dice que está dispuesto 1001 vez a ofrecer su brazo al Partido Popular.
Hace bien el Partido Popular en no fiarse de Sánchez. No se fía nadie, ni sus aliados, ni sus próximos, ni sus cuates, nada. No se fía nadie de Pedro Sánchez. ¿Cómo se va a fiar el Partido Popular? Si cada vez que se ha fiado de Pedro Sánchez han salido pues despavoridos de ese intento de acuerdo. Mario, ¿es así o no es así? Bueno, es así. La primera reflexión que hay que hacer es que si nos remontamos al mes de junio-julio, prácticamente solo un 2% de la población española habría pensado que hoy Pedro Sánchez habría hecho balance de gobierno en la Moncloa. Eso es muy importante hacer esa reflexión. Y echar las culpas a quien las ha tenido. Ahí está, porque también. Habitualmente aquí se borra todo. Lo que está pasando, todo tiene su origen y su raíz en el 23J. Una derecha política que no supo articular adecuadamente su proyecto, que estaba dividida y que al final resultó lo que resultó. Que en una democracia plebiscitaria donde Pedro Sánchez ha apostado por la mitad más uno, gobierna con el sumatorio de los que gobiernan. Eso sabíamos que iba a ocurrir. En segundo lugar, hablabas efectivamente de la mano. Las personas que estaban sometidas también al derecho de pernada, lo que hacían era arrodillarse y besar la rodilla y otra parte pudenda del cuerpo del rey, precisamente para que estando abajo no pudieran efectivamente también blandir una espada o un puñal para matar al rey. O sea, aquí es lo que quiere Pedro Sánchez, que la gente se humille directamente ante él, ¿no? Porque Pedro Sánchez es una persona absolutamente no fiable, ya lo sabemos todos. Lo que me parece realmente grave es que en los últimos días hayamos tenido que hablar de que tenemos que buscar una especie de mediador comunitario para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. España está tocando fondo políticamente, y hay que decir las cosas claras. Hay una clase política, unas élites políticas desaparecidas, unos partidos políticos que ya no representan lo que era la vieja ilustración política de este país, que la tuvo tanto la izquierda como la derecha. Y me parece gravísimo que España tenga que exportar sus problemas fuera. Por cierto, con una solución que ya se puede adelantar, me imagino. Habrá renovación, de acuerdo con lo que quiera el Partido Socialista, y habrá reforma legislativa con lo que quiera el Partido Popular, pero mientras tanto nos vamos a comer la composición que quiera el Partido Socialista Obrero Español. O sea, va a colonizar. ¿Qué es lo que pretende? Y luego ya veremos si reforma o no en el futuro nuevamente la ley orgánica del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la realidad, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos que hacérnoslo ver todos. Tenemos que hacer un análisis de contrición, ver qué está pasando en España. Y desde luego van a ser 3 años extremadamente duros, donde el tiempo juega a favor de Sánchez. El tiempo es una especie de analgésico, tiene un valor amnésico. Entonces, conforme pasa el tiempo, parte de las felonías que está cometiendo ahora irán bajando, irán desapareciendo. Por eso las tiene que concentrar, primero por pagar la deuda, y en segundo lugar porque, insisto, el tiempo juega a su favor. Que van a pasar muchas cosas, indudablemente, van a pasar muchas cosas, pero el problema ya está aquí. Unas instituciones degradadas, una bomba en la línea de flotación de la independencia del Poder Judicial, el principio de separación de poderes después de Alfonso Guerra, que fue el que reinventó a Montesquieu, ya había quedado absolutamente lastimado. Todo el mundo autojustificándose en sus resultados electorales, y tenemos que hacer una reflexión profunda sobre si la derecha política en este país está en condiciones de, si vuelve a jugar unas elecciones, no volvamos a cometer el mismo error. No vaya a ser que 4 años después volvamos a hacer lo mismo. Cuidado, cuidado. Marina. Bueno, pues hoy estábamos todos muy pendientes de las reacciones de esta rueda de prensa de Pedro Sánchez para hacer balance de este año. Llevamos 40 días de legislatura y a mí me parece una vergüenza que, con todo lo que ha pasado, la ley de amnistía, las comisiones en el Congreso sobre el lawfare de los jueces, la moción de censura de Bildu, que de lo que se dedica a hablar es del CGPJ y de los insultos de la derecha y a sacar pecho del plan anticrisis. Pues mira, no, hay muchísimas más cosas de las que hablar y los ciudadanos necesitan explicaciones, ¿no? Y todo lo que nos queda por delante, y esto es solo lo que hemos visto en tan solo 40 días. Pues me parece una vergüenza, y una vez más decirlo aquí, que no se dé explicaciones sobre estos asuntos. Y sí, esos temas espinosos los ha ignorado como si no fueran con él en absoluto. Patricia. Cuando haces un balance de un año político y lo único que utilizas el 80% del tiempo es a ponerte medallas, en vez de hacer un análisis profundo sobre una serie de medidas o un análisis de lo que puede ser el 2024 y las necesidades de España en el 2024, pues evidentemente eso es un análisis flojo, es un análisis con falta de responsabilidad política. Y todas esas medidas son unas medidas son continuistas, no hay nada adaptado realmente a la situación que le va a venir a España en el 2024. Es una serie de medidas adaptadas pues, a los consensos que llegan con sus socios políticos, pero que no aportan absolutamente nada nuevo. Bueno, quizás, como estamos en Navidad, vamos a permitirnos
echar unas risas. Hay unos cachondos en las redes sociales que han hecho la carta de Sánchez a los Reyes Magos. Véanla porque no tiene desperdicio. Queridos progres y progras, magos y magas, este año me he portado muy bien y he vuelto a detener al fascismo, a los neoliberales y a la ultraderecha. Como he sido muy progresista y he derrotado a Franco, querría pediros unos regalos. Me gustaría mucho que me regalarais el Tribunal Supremo, que siguen anulándome los nombramientos que hago a mis amigos, amigas y amigues. También querría la monarquía, que la corona me quedaría muy bien. Y un mejor catering para el Falcon, que le falta caviar. También pienso en mis amigos. A Otegi, traerle una capucha. A Puigdemont, la amnistía pronto. Y a Rufián, 2 kilos de mazapanes y un cochinillo. No sé por qué tengo un chino aquí atrás, debe ser otro de mis asesores a dedo, que ya no quedan españoles que enchufar. Por último, me gustaría un puestito en Europa para cuando deje este país como un solar. Eso es todo, queridos progres. Feliz solsticio de invierno y Allahu Akbar. Feliz solsticio de invierno y Allahu Akbar. Bueno, no está mal. La carta, la verdad es que tiene su gracia. El puestito en Europa, me temo, querido Pedro, que lo acabas de echar a la basura, porque desde luego ya Washington no se fía de ti después de la operación o no operación del Mar Rojo, y desde luego en Europa eso de tener un tío que está protegiendo a comunistas en su gobierno, un tío tan poco fiable como para no haber planteado una relación razonable con Israel, que se llevó a su embajadora, en fin, todo lo que ya ustedes saben, lo de Marruecos, deben estar en Europa hasta el moño del tío este de España que ha resultado ser pues un fraude, permítanme que lo diga así. Bien, hoy además del balance de Sánchez tocaba porque es que el día 31 vencían los decretos. Y bueno, qué menos que explicarnos qué visión tienen ahora de ese escudo social. ¿Qué medidas anticrisis se van a mantener más allá del 31 de diciembre? Y ahí ha habido algunas sorpresas. Aparentemente se le ha dado el sí a una propuesta de Podemos para que las ventajas en el transporte ya no sean para algunos colectivos, sino que sean para todos. En ese sentido, pues el Gobierno mantiene una especie de subvención al transporte por hasta un 30%, que algunas comunidades van a poder ampliar hasta el 50%. Eso es lo dicho por Sánchez. Luego veremos en qué queda, como todo. Lo más relevante, pues que nos van a subir el IVA de la electricidad de entrada desde mañana, del 5 al 10. O sea, al doble, ¿sí? Del 5 al 10. Y luego el gas. El gas está menos, está menos claro, va a tener el mismo futuro. Dice que progresivamente se van a ir eliminando las rebajas del IVA que afectan al gas. Pues la verdad es que no son buenas noticias, porque ¿quiénes eran los principales perceptores de esas rebajas del IVA? Las familias menos favorecidas, eso está bastante claro, ¿no? Ahora van a empezar a perder eso, el ritmo lo va a imponer el Gobierno, no sabemos cuál es el ritmo de desaparición de las bonificaciones del IVA, como también ya era obvio que no iban a perder esa clavija de su mano. Y otra cosa interesante, ceden también a las pretensiones de Sumar porque va a haber impuesto a la banca y a las eléctricas. Se habló, lo dijo Nadia Calviño, incluso el presidente habló de que había llegado el momento de abrir una reflexión a propósito del impuesto que se impuso a la banca y a las eléctricas. En el caso de la banca eso significa un porcentaje, casi un 5%, de lo que cada banco ingresa como intereses y como comisiones de su negocio. No de los beneficios, sino de lo que ingresan como rentabilidades, sus préstamos y de sus servicios. Y en el caso de las energéticas, bueno, ahí ha habido cierta blandura porque se les va a consentir que algunas inversiones las puedan deducir, sobre todo aquellas que se hacen en las cosas que les guían, que ya saben que es lo de la Agenda 2030, la descarbonización, las inversiones en hidrógeno verde, todo lo que tenga una especie de carátula 2030, pues no se sabe con qué criterios, pero va a ser admitido como parte subvencionable a las compañías energéticas que estaban afectadas por ese impuesto. Vamos a ver todo junto lo que ha presentado Sánchez hoy.
No ha sido una negociación fácil, ya es marca de la casa, pero finalmente ha llegado el acuerdo. Moncloa revalida parte de su paquete anticrisis con rebaja del transporte para todos y subida del IVA de la luz al 10%. La debilidad de apoyos, unido a la necesidad de exhibir músculo ante la oposición, ha obligado a Sánchez a una negociación donde ha tenido que ceder ante sus socios. Mientras los socialistas eran partidarios de limitar la gratuidad del transporte público a menores, jóvenes y desempleados, Sumar ha logrado hacerla extensiva para todo el mundo hasta diciembre de 2024. Bildu también sale reforzado. El partido de Arnaldo Otegi ha capitalizado la prohibición de los desahucios a personas vulnerables, además de atribuirse la prohibición de los cortes de suministros básicos como luz, gas y agua. Otra medida que incluirá este paquete es la subida del IVA de la luz del 5% actual al 10%. El impuesto, al igual que el del gas, se irá subiendo de manera gradual hasta el 21%, en línea con los mensajes de Bruselas de ir recortando poco a poco las medidas de estímulo. La supresión del IVA del 4% a alimentos de primera necesidad sí se mantendrá, así como la bajada del 10% al 5% del IVA para el aceite y la pasta, no así para la carne y el pescado. Sumar se ha notado el tanto de la prórroga de ayudas en el ámbito laboral, así como los descuentos del bono social eléctrico. La formación de Yolanda Díaz ha ganado además el pulso sobre el impuesto a la banca y a las energéticas, que pese a su carácter temporal se prolongarán un año más. La novedad es que las eléctricas podrán deducirse a partir de ahora aquellas inversiones que aceleren la transición ecológica. Necesitamos a un especialista y enseguida vamos a estar con él, Juan Iranzo. Es catedrático de Economía Aplicada, director de Armadata y buen amigo de esta casa. Juan, muy buenas tardes, feliz Navidad. Buenas tardes, feliz Navidad y ya anticipo y próspero año 2024 a pesar de las medidas del Gobierno. Bueno, por dividir esto en cajones compatibles, sobre las rebajas del IVA, ¿qué te parecen? Vamos a ver, absolutamente insuficientes, porque hay que tener en cuenta que se está produciendo un auténtico empobrecimiento de la alimentación de los españoles. Cuando aumenta la renta, se pasa de consumir hidratos de carbono a proteínas, es decir, a carne y pescado, de tal manera que no aplicar esa reducción, como hemos dicho tantas veces, impulso económico a la carne y el pescado, significa una caída espectacular del consumo de estos alimentos y, por tanto, un empobrecimiento de la dieta de los españoles. Este problema no se está resolviendo y este problema es un auténtico problema social. Bueno, ¿y el IVA para electricidad y gas, doblarlo del 5 al 10? Pues me parece absolutamente regresivo. Primero, porque es muy negativo subir los impuestos si lo que se quiere es buscar medidas anticrisis. Y luego, por otro lado, es que hay que tener en cuenta que del total de la renta, las personas de menor nivel de renta dedican una mayor proporción tanto a la alimentación, a la que nos referíamos anteriormente, como al consumo energético, tanto gas como electricidad. Por tanto, me parece una medida completamente regresiva. Y luego, por otro lado, es que hay que plantearse seriamente la fiscalidad, como luego veremos. Bueno, y a pesar de los anuncios tanto de Nadia Calviño como del propio presidente Sánchez en torno a repensar esto del impuesto a la banca y a las eléctricas, al final hemos visto que se va a mantener con toda su fuerza. Bueno, efectivamente, y además, clarísimamente se trata un impuesto populista que impuso en su momento Podemos y ahora ha sido refrendado y reimpuesto por Sumar. Hay que tener en cuenta que es un impuesto sobre otro impuesto, porque evidentemente estas empresas ya pagan el impuesto de sociedades, de tal manera que lo que generan es enormes distorsiones y al final lo que provocan es un encarecimiento de los servicios que terminamos pagando todos, sobre todo de los servicios bancarios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta prolongación de los impuestos no estaba previsto, porque se trataba de imponerlos durante un periodo excepcional durante la crisis, y ya parece, según el Gobierno, yo no lo creo, que ya la estamos superando. Y luego, por otro lado, lo que me parece sorprendente es que no aparece en ningún lugar el impuesto sobre grandes fortunas. Me parece a mí que sería muy bueno derogarlo o no volverlo a reeditar, pero no se ha dicho nada sobre este asunto. A lo mejor están jugando un poquito a trialeros frente a algunas comunidades autónomas, como la de la Comunidad de Madrid, que ha establecido el impuesto de patrimonio precisamente para compensar y obtener los ingresos de esas grandes fortunas. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Don Juan Iranzo, un placer enorme tenerte en el programa. Si me dejas, sí que ha habido una cosa positiva, que es efectivamente
que se hayan eliminado las comisiones en los cobros en efectivo en la banca para los mayores de 65 años. Yo creo que habría que hacerlo prácticamente para todos. Y luego, por supuesto, que no se habla en ningún sitio, ni hoy ni en otras ocasiones, de la necesaria reducción del gasto público. Feliz año a todos. Juan, un abrazo grande te mando y feliz entrada de año. Gracias, Javier. A todos los televidentes. Bueno, lo que no cesa es la rueda de pagos de favores de Pedro Sánchez, porque hoy hemos conocido que la que fuera ministro de Transportes y antigua alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, va a ser la flamante presidenta de Paradores. Hombre, ha tenido que quitar ahí a otro que fue viejo fiel de esto, que era Pedro Saura. Tú te acordarás de él, ¿verdad? Que ya ha vivido del momio este de Paradores bastante tiempo. Ahora le interesa renovar la presidencia y en eso sí que hay que reconocerlo. La izquierda a los suyos no los deja nunca colgar de la cuerda, ¿eh? Esto vaya por delante, que yo no se lo voy a criticar a Sánchez. Sí voy a criticar que una vez más, pero esto no es ninguna novedad, llega alguien sin ninguna experiencia en el mundo hotelero a dirigir una de las grandes empresas, la gran empresa pública del turismo en España, se llama Paradores. Pero esto ya digo que no es ni nuevo ni nada, ni positivo. Cuando el PP estaba en el poder también mandaba a algunos y algunas a dirigir Paradores sin tener la más remota idea de cuánto cuesta una habitación doble en un parador en España, si eso es caro, es barato, y se preocupaban pues de visitarlos, en fin, esas cosas que hacen los presidentes. Vamos con las medidas económicas, si os parece. Sí, Mario. De todos modos, por concluir lo que estabas diciendo, hay dos regalías maravillosas en la Administración del Estado que son paradores y loterías. Yo me acuerdo de un alto cargo del Partido Socialista cuando le tocó loterías, dijo, me ha tocado la lotería, y efectivamente estuvo 8 años siendo directora general de loterías, que es un cargo, pues oye, muy bonito para codiciado. Codiciado como toda lotería de Navidad, ¿no? Respecto a las medidas, ¿no? En primer lugar, empezaré por el final. Juan ha hecho un análisis extraordinario. Yo he sido siempre contrario, y eso incluso manifesté mi opinión contraria en mi propio partido, sobre la colectivización tributaria. Es decir, no tiene sentido que haya impuestos que versen sobre determinados sectores de la actividad económica. La colectivización siempre es un problema, pero en el ámbito tributario supone romper el principio de equidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué tiene que haber un impuesto específico sobre la banca? ¿Por qué tiene que haber un impuesto específico sobre las eléctricas? Si es porque han obtenido pingües beneficios, también puede haber otros sectores que hayan podido obtener pingües beneficios que, por cierto, no han sido objeto de una tributación adicional. Y no, bueno, podría poner ejemplos como las farmacéuticas, por ejemplo, en los últimos años. Pero no, porque aquí se trata de un ajuste de cuentas fiscal, porque es ideología fiscal. Porque además hay una bilis de la vieja izquierda contra determinados sectores. Es una especie de ataque retrospectivo contra la banca por aparentes favores que recibió en el pasado, que no son ciertos, por cierto, y que siempre se ha manipulado la realidad a su antojo, ¿no? En segundo lugar, en España hay en torno a 20 millones de personas que reciben rentas públicas. Hemos pasado en 7 años de 15 millones a 20 millones de personas que obtienen rentas públicas. Este es un decreto ley más en el que se favorece la concesión de rentas públicas. El Partido Socialista y Sumar son partidos prebendarios, son partidos que los que le gusta es contra el presupuesto dar ayudas. Por eso, ojo, el impacto que tienen las ayudas al transporte. Cuando alguien va a comprar el billete o la tarjeta y la tiene que recargar y ve que le cuesta prácticamente nada, es un hombre feliz, una mujer feliz. Esa es la realidad. Y sabe que eso tiene un impacto psíquico. Y electoral. Y electoral, porque eso juegan. O sea, esto es evidentemente puro peronismo, y hay que decirlo claro, les guste o no les guste. Estamos en el nuevo milenio ahora mismo y ahora evidentemente las cosas van a ser radicalmente diferentes. Respecto al IVA, evidentemente, si subes el IVA de la electricidad y del gas, que el IVA es el mayor impuesto regresivo que hay, porque fundamentalmente afecta, lo paga todo el mundo. Y los que tienen menos rentas disponibles, que son las rentas bajas, son los que más se ven perjudicados por el incremento de la imposición indirecta, ya sea el IVA o los impuestos especiales. Entonces, a partir de ahí, lógicamente, no se debería haber incrementado, no sabemos a qué ritmo se va a incrementar. Se da un plazo de 6 meses, por lo que yo he podido leer, que todavía no me ha dado tiempo más que de leer los resúmenes que he podido escuchar, ¿no? En 6 meses estaremos al 21%. Lo cual es una elevación muy alta, tanto del gas como de la electricidad, lo digo para todos aquellos que están sufriendo ahora mismo las calamidades, ¿no?
Pero sobre todo, si os dais cuenta, el balance fiscal, y hablo ya casi como inspector de Hacienda e interventor del Estado, es más impuestos, más gasto público. Es decir, es una ecuación que a él le sale. Por la vía de Podemos y algunos socios, luego hablaremos si queréis de los desahucios, como fui subsecretario del Ministerio de Fomento, trabajé mucho en ese ámbito y luego como secretario de Estado de Servicios Sociales vi la relación que había entre los desahucios y las necesidades sociales, ¿no? Pero si os dais cuenta, se produce un incremento del gasto público a costa de incrementar los impuestos. Hasta ahora, la mayor recaudación tributaria que se producía en España venía derivada del efecto inflacionario que se había producido en España. Estábamos batiendo récords históricos de recaudación, con eso pagábamos el gasto público adicional, que se está cronificando. Cuidado, se estaba pagando gasto público transitorio con ingresos transitorios, que eran los ingresos derivados de la inflación, pero ahora necesitan mantener la tensión tributaria para poder seguir sosteniendo el gasto público, porque evidentemente contra déficit y contra deuda pública cada vez van a tener más problemas, porque la Unión Europea va a empezar ya a establecer ya restricciones una vez que se han agotado las exenciones fiscales que había. Por lo tanto, ya no tienen el colchón del incremento de la recaudación tributaria por imposición indirecta, por IVA y por impuestos especiales, necesitan recaudar más para mantener su nivel de gasto público, que por cierto, insisto, se cronifica. Y una llamada de atención a todo el mundo. Y un aspecto que se le pasa desapercibido a mucha gente. No hay ley de presupuestos y ya se está aprobando un decreto ley con mucho más gasto público. Por lo tanto, más crédito extraordinario sin que haya todavía una ley de presupuestos. Al Partido Socialista la ley de presupuestos se la trae por la entrepierna, es que le da igual. O sea, aprueban una norma, un decreto ley, y aprueban un crédito extraordinario, un suplemento de crédito, y con eso corren, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que sí me sorprende es que todas las comunidades autónomas, digo, todas las comunidades autónomas, sacan pecho diciendo este año hemos batido récord de gasto público. Creo que ya va siendo hora de que la ortodoxia liberal se imponga en este país y que no juguemos a lo que no somos. Y estoy hablando también de gobiernos del PP y Vox. O sea, no puede ser que digamos, no, hemos incrementado el presupuesto un 3%. ¿Y dónde está la racionalización del gasto público? ¿Y dónde está la contención del gasto público? Yo creo que hay una cobardía y hay una mediocridad tal que la gente lo que dice es, pues los gobiernos regionales y los ayuntamientos, vamos a subir el gasto y así nadie nos va a protestar. Ni mareas blancas, ni mareas verdes, ni mareas azules. Y así este país se va a la quiebra absoluta. Bueno, Marina. Sí, más allá de entrar en el fondo de la cuestión, que ya os la dejo a vosotros que sois expertos, a mí sí me gustaría hacer una reflexión de lo difícil que va a tener Pedro Sánchez esta legislatura para sacar adelante paquetes como el que pudimos ver ayer, que tienen ese componente ideológico, teniendo en cuenta esa mayoría tan variopinta que tiene ahora, ¿no? Parece ser que la negociación de ayer se alargó hasta bien pasada la madrugada, que hubo muchas discrepancias, del impuesto a la banca del que previsiblemente se iba a eliminar, al final se terminó prorrogando. Bueno, parece que en esa balanza que va a tener que hacer Pedro Sánchez se va a inclinar más por lo que hemos visto, por ese tema de los transportes y de esa prorrogación, de esa prórroga del impuesto a la banca, se va a inclinar más por el lado de Sumar, ¿no? Él lo puede justificar ante sus socios del PNV, de Junts per Cat, bueno, de gente más de derechas. Tengo las manos atadas, tengo a este socio como es Sumar o como es socios más a la izquierda, bueno, pues que me llevan a esto, pero que va a ser como decía Aitor Esteban, necesita el apoyo de todos todo el tiempo. Va a ser una legislatura dura en este sentido, porque tiene una mayoría muy variopinta. A estos les ha faltado tiempo, a los del PNV o a los de Bildu, para decir, no, esto se lo hemos impuesto nosotros, no, esto somos nosotros, la transferencia de no sé qué cosas al País Vasco llega porque nosotros se lo hemos impuesto a Pedro Sánchez. Y en eso pierden el tiempo en la política, Patricia. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha expuesto. Solo un apunte. A mí me ha llamado especialmente la atención, precisamente que venga por Sumar, como una medida social de gratuidad general se considere justa. Es decir, hay un principio que es la base de toda justicia, de trata por igual al igual y por desigual al desigual. Si se está aplicando por igual una medida sin tener en cuenta un análisis económico, un análisis de edad, realmente esa medida ya no es justa, la conviertes en injusta automáticamente. Eso con los transportes lo tenemos claramente especificado. Bueno, hombre, la gratuidad o semigratuidad para los jóvenes, para la tercera edad y para los parados. Bueno, pues bien, ahora si la haces universal, pues, creas una desigualdad, obviamente, no cabe otra. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero permitidme que os explique qué es Redenher.
es el único producto anticaída, aquí lo tengo en la mesa, pero me temo que si lo inclino se me vaya a caer el tenderete. Es el único producto anticaída a nivel mundial con un estudio médico independiente que asegura que funciona en el 100% de los casos, sea hombre o sea mujer. ¿Sabías que la alopecia femenina ha crecido un 65% a nivel mundial? Por eso habrás visto que en el sofá o en el suelo de tu casa o en la ducha hay mucho más pelo que antes. Con Redenger detendrás la caída rápidamente y comenzarás a recuperar tu cabello mes a mes. Por algo le dieron el premio al mejor invento en la historia del cabello en el certamen de Las Vegas. Recuerda que la alopecia está considerada como una enfermedad por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que si detienes el tratamiento anticaída, la calvicie también volverá a aparecer. Novedades, pues te lo envían a casa cómodamente llamando al teléfono 638-010101 y mi consejo es que no pierdas más pelo, que llames ya. El sustituta de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía. Yo me siento en la obligación de contaros que Nadia Calviño no es ni siquiera original en buscarse testaferros. Utiliza los que en su día eran gente del clan de su padre, José María Calviño, el hombre del Doberman en Televisión Española, que muchos recordaréis, ¿no? Vamos a ver lo que os tengo reservado para que, si alguno les conoce, les ponga nombres y apellidos. Nada, esto es como un clan gallego, que decía aquel, ¿no? Ya me entendéis, ¿eh? Usamos los mismos testaferros, debe ser que pertenecen al entorno de la familia. Fariña Calviño. Familia. Fariña. Hoy que tenemos panetone hay que recordar los hábitos italianos de la familia. La familia siempre es lo primero. Hombre, lo primero sí, pero según qué cosas, ¿no? En fin, bueno, dicho lo dicho, ya veremos a quién nombra al frente del Ministerio de Economía. Eso será cosa que habrá que conocer antes. Pero antes de abandonar el área, digamos, de lo que son noticias económicas de hoy, tenéis que saber que, naturalmente, el precio de la vivienda está alejando a la gente joven de la hipótesis de compra. En concreto, tienen más de 35 años aquellos que se atreven con una vivienda en propiedad, con una hipoteca y todo lo que conlleva, ¿no? Lógicamente, esto es absolutamente de cajón de pino verde, como decía aquel. ¿Y cómo está la economía española? También puede que se pregunten, ¿cómo llegamos a final de año? Pues llegamos a final de año profundamente averiados. ¿En qué términos? En términos déficit y en términos deuda. Las dos cosas claves del futuro, además del desempleo, que también el día que hagamos las cuentas bien nos vamos a llevar una sorpresa horrorosa. Bueno, esa es que la realidad de España está en el 110 de deuda pública, el objetivo es el 60 y la media europea del 83, siendo que han sido unos años de asumir deuda pública porque había que salir del entorno COVID y luego de las dificultades de la guerra de Ucrania. Pero estamos muy por encima de la media europea. Y en déficit, pues también estamos muy por encima de la media europea, 4,80 en el caso de España, 3,20 la media europea, y el objetivo que lo mantienen inflexiblemente en el 3%. ¿Eso significa qué significa esto? Pues que significa que estamos claramente, bajar del 4,80 de déficit al 3 no se hace sin renuncias importantes del gasto público. Y bajar del 110% de la deuda pública, eso sí que se me antoja una labor imposible, porque le hemos metido este último año, ya después de los gastos graves y grandes de la pandemia y de Ucrania y tal, le hemos metido una cantidad de millones que marean al concepto de deuda pública española. Fijaos que el 110% de España es el que sitúa la media de Europa en el 83%. Es decir, que si no, la media de Europa bajaría sensiblemente. España es el país, uno de los 2-3 países, depende de los indicadores que evolucionan, con mayor nivel de saldo bruto de deuda pública, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, porque es curioso porque aquí el Partido Socialista juega con trampa. Desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, todos los gastos públicos en España se financian con deuda pública, es lo que se llama el reloj de la deuda. Durante 11 meses nos financiamos con los ingresos fiscales, con los ingresos tributarios, y luego hay un mes que nos financiamos con deuda pública. Alguien dirá, que es lo que dice el Partido Socialista, dice, bueno, tampoco es tanto.
Las familias se endeudan, pero es que no es tanto. No es tanto si no tuviéramos un saldo vivo de deuda de lo que tenemos, de 1.100.000. 1.576.000 millones. Porque si el nivel fuera más bajo, podría ser razonable. Pero evidentemente con ese nivel, lejos de ir reduciendo no solamente el coste de la deuda, que ha ido creciendo estos años como fundamentalmente fruto del incremento de la inflación, sino también como se ha producido un incremento transitorio para atender gastos que se han podido cronificar, como digo, después de la pandemia, pues tenemos un problema de desequilibrio muy importante en nuestro país, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Sánchez no va a tomar ninguna decisión. Sánchez va a esperar en un momento determinado que alguien le conmine desde la Unión Europea de una manera ya automática para decir no me queda más remedio, yo lo siento. Pero ya ganó las elecciones. Quiero decir, ya gobierna. Y tiene 4 años. Quiero recordar que Zapatero, cuando tuvo que introducir los ajustes e introducir por reforma constitucional el principio de estabilidad presupuestaria en el artículo 134 de la Constitución, le pudo costar las elecciones al Partido Socialista aquello, y la mala gestión de la crisis y de los mensajes. Quiero volver a recordar, porque ha cambiado mucho la política española en 10 años, que ahora la política en España es emocional. Es decir, que en la peor crisis económica y la peor crisis sanitaria que ha vivido España en los últimos 100 años, el Partido Socialista vuelve a gobernar. Por lo tanto, hagámonosla ver. ¿Con esto qué quiero decir? Que hay mucha gente que dice, no, la economía al final determina quién gobierna. Ya se ha acabado. Curioso que en este país, porque a Ortega Smith tira una botella, eso tiene más impacto aparente entre la sociedad que cuál es la cesta de la compra cuando uno va y se da cuenta que comprar una docena de huevos es casi el doble de lo que costaba hace 10 años. Esa es la realidad. Y nos lo tenemos que hacer ver. Este país, ya digo, está tocando fondo también desde el punto de vista de la conciencia sociológica. Entonces, creo que es bueno que programas como este y cadenas como esta hagan ese análisis crítico para ver en qué situación estamos. Lo intentamos, Mario, lo intentamos. Bueno, volvamos al redil de lo político, porque ayer Pere Aragonès, el presidente de la Generalitat, se dirigía a los catalanes en su alocución navideña. Y en esa alocución navideña dijo una cosa que, como mandan ellos, pues hay que estar muy vigilantes. Dijo que dentro del año 2024 se tiene que producir el referéndum de autodeterminación. L'acord per la llei d'amnistia, que no fa gaire ens deien que era impossible i que permetrà la fi de la repressió i la recuperació de drets. Un pas necessari per abordar la següent fase de la negociació amb l'Estat, que Catalunya decideixi el seu futur en llibertat, votant sobre la independència. Pues ese es el límite y lo fija Pere Aragonès. Por cierto, que por si a alguien le quedaba alguna duda, pues ahora van a saber que Tsunami Democratic, que es una de las dos organizaciones que está procesada, ya veremos cómo termina el asunto, por un presunto delito de terrorismo, está lista. Está lista para que le ordenen, Puigdemont, naturalmente, que le ordene actuar. Es decir, que cuando Puigdemont decida, el instrumento, que ahora queda bastante claro esto, siempre lo estuvo, pero bueno, alguien podía tener alguna duda, tanto los CDRs como los tsunamis, como anteriormente Òmnium Cultural, como, en fin, la ANC, todo esto son instrumentos. Pieles de la cebolla del independentismo, separatismo catalán. Y al tsunami le ha tocado pues la más desagradable, que es la fase violenta de todo esto. Bueno, pues ya le mandan a Puigdemont el ok, decir, bueno, estamos listos para cuando tú decidas, nosotros empezamos a actuar. Marina, ya tenemos plazo para el referéndum, el año 2024. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo estos días, tanto por parte de Puigdemont como de Pere Aragonès, es que los dos tienen en el horizonte esas elecciones que previsiblemente serán o a finales del año que viene o en 2025, y ambos están queriendo como capitalizar esos acuerdos con Pedro Sánchez o colocar sus mensajes de máximos. En el caso de Pere Aragonès, con el tema del referéndum, y en el caso de Puigdemont, ahora tiene mejores expectativas electorales que Pere Aragonès, pero es consciente de que esa pugna está ahí. Entonces, también está apretando con el tema de la reunión, que si no sale ya la fecha de la reunión puede darse de baja de ese acuerdo con Pedro Sánchez, que puede incluso impulsar una moción de censura con el Partido Popular. Entonces, a mí me parece un poco teatralización. Oye, Pere Aragonès ya consiguió la semana pasada la supuesta cesión del 100% de los impuestos. Ahora ya quiere el referéndum. A mí me parece todo un poco exagerado, la verdad. Patricia. Cuando tú vas por un camino y llegas ya al final de un abismo, no puedes continuar, pues tienes que cambiar de camino. Y yo creo que eso es lo que les ha pasado con la ley de amnistía. Realmente
ellos la dan por hecha cuando realmente está haciendo aguas, o sea, ahora realmente se está viendo que la aplicación de la ley no puede ser en todos aquellos supuestos que ellos quieren, no ha sido acogida dentro de la sociedad constitucional catalana como ellos pensaban, entonces eso lo tienen ya que descartar y entonces tienen que ir por otro camino que es el del referéndum. Pero realmente el referéndum es la cuestión principal de necesidad actual de la sociedad catalana. No hay otros problemas más importantes que no tendrá esa sociedad que un referéndum ahora mismo. Yo creo que volvemos otra vez a esas políticas sectarias independentistas que no se acogen a la realidad social. Y toleradas, porque es verdad, el regate este que tú le das al asunto es muy importante. Quien gobierna Cataluña no tiene la mayoría social en Cataluña. Claro. Los constitucionalistas saben en España que si eso lo dejamos 5, 6, 10 años, probablemente sí que la tengan. Bueno, y ante eso pues jugamos con fuego, dando esperanzas de un referéndum. A veces dice Sánchez que es que no cabe en la Constitución, míreme usted. Bueno, y la respuesta también la daba Aragonés hoy, una vez más. Oye, tampoco cabía la amnistía, la hemos conseguido, ¿no? Pues esto tiene que caber. Y ese principio de Realpolitik es el que ordena las relaciones dentro de esa cosa, de esa alianza que está labrada sobre la base de forzar la arquitectura de nuestro sistema constitucional. Bueno, el apreteu aquí funciona perfectamente, ¿no? Hay tres líneas de actuación del nacionalismo catalán: amnistía, autodeterminación y pasta. Pasta directa y pasta no directa. Respecto a la amnistía, yo creo que se acabará aprobando, evidentemente no el texto que se ha presentado inicialmente, porque era un texto que tenía se extralimita todo, pero ya es que algunas extralimitaciones ya no pueden ser ni consentibles ni por los suyos, o sea, ya porque ya violan el más estricto sentido común, ¿no? Pero habrá ley de amnistía, yo estoy convencido, y veremos a Puigdemont llegar como Canmani en Lord de multitudes con una estelada por Barcelona, yo no tengo ninguna duda. No sé esa imagen qué impacto tendrá socialmente. Yo quiero ver esa imagen de Puigdemont volviendo. Segundo lugar, referéndum de autodeterminación. Es evidente que un referéndum vinculante no se puede producir. Primero porque eso sí que no tiene encaje constitucional y lo saben todos. A partir de ahí, hay un hecho que lo decíais muy bien, lo decía Marina, que es prioritario, que son las elecciones catalanas. Entonces, cada uno está hiperbolizando su mensaje para ver cómo llegan. ¿Podría en un momento determinado romper Puigdemont con Sánchez? Es que aunque rompiera daría igual, porque ya es presidente Sánchez. Esto que a la gente lo tiene que entender. Vamos a ver. Decía, no, es que si rompen, colapsa, como dijo alguien, y ya esto cambia. No, es que la única persona que tiene la capacidad para convocar unas elecciones se llama Pedro Sánchez. Y la única persona que puede presentar una moción de censura se llama Alberto Núñez Feijóo. Y para que pudiera ganarse esa moción de censura necesitaría el apoyo de Vox y de Junts. Y sabe que esa conjunción no se va a producir. Por lo tanto, como diría Dante, no esperemos, olvidemos toda esperanza. Lasciate ogni speranza. Como eres milanés casi, pues eso lo tienes perfectamente asumido, ¿no? A partir de ahí, esto es lo que hay. ¿Qué podría ocurrir en un momento? Yo creo que es una suposición dentro de las derivadas posibles que el Partido Socialista haya hecho y que debería hacer el Partido Popular, que entiendo que ha hecho, es que en un momento determinado sí que Puigdemont declarase que, mira, usted me ha engañado y hasta aquí hemos llegado, pero insisto, tendría un efecto mínimo. ¿Que no le apoya la ley de presupuesto? Pues no la apoya, que se prorrogue. Si pueden estar viviendo con un presupuesto prorrogado 3 años. Si, insisto, si el hito fundamental era la investidura, si lo demás da igual. ¿Qué pasa? Que cuando lleguen a las elecciones, claro que van a intensificarse los discursos. Unos van a decir, no, nosotros queremos la independencia, nos has engañado, no sé qué, por aquí y por allá. El otro le dirá, calma, somos constitucionalistas, vamos a buscar un encaje en la España plural. En fin, este nominalismo que ya todos conocemos, que no sirve absolutamente para nada, y de pronto aparecerá IZ bailando al ritmo de Village People diciendo federalismo, federalismo. Es que nos lo sabemos ya todos. Esto es puro patetismo, o sea, de interpretación. Y además la derecha también ha interpretado muchas veces en ese papel, ¿no? Entonces, a partir de ahí va a ser muy determinante quién gana las elecciones en Cataluña. Porque si el PSC gana las elecciones en Cataluña y tiene capacidad de gobernar, Sánchez lo va a vender como un factor de legitimación de toda su política. Y ojo que no ocurra, porque el PSC va creciendo en Cataluña. El PSC va creciendo en Cataluña. Es verdad que tendrá que contar con apoyos. Ya veremos que Almoreda
ocurre en Cataluña, pero va a ser determinante para el futuro de la política nacional en los próximos años cómo maneja el PSC los resultados y si hay presidente de la Generalitat, si ya es una pesadilla o llega realmente a presidente de la Generalitat. Vamos a una pausa de publicidad y continuamos con este mismo argumento porque quedan algunos hilos que están por ser ovillados. Ya estamos de vuelta. Yo estoy en desacuerdo con lo expresado por Mario Garcés, que dice que el PSC está subiendo mucho. El PSC fue un partido de voto prestado. Recibió esos huérfanos de la política, que son los que votaban a Ciudadanos, recibió sin cierta burguesía que antes votaba al PP, cualquier cosa para no producir un ascenso mayor de las fuerzas separatistas, pensando ingenuamente que el PSC iba a ser otra cosa. Las últimas encuestas que ha hecho, pues, sin instrumento de medición sociológica de la Generalitat, tampoco es que sea un ejemplo de neutralidad, pero venimos de donde venimos, del CIS de Tezanos, así que, oiga, ¿qué quieren que les diga? Que los instrumentos los usamos todos y son los que son. Y hablan de que el PSC habría perdido 600.000 votos en Cataluña, justo los que se dijo que había recibido prestados antes de las elecciones generales. Y, bueno, pues eso para mí es un factor muy relevante. Yo no creo que lo de la amnistía le vaya a reportar votos al PSC, porque el PSC no es garante de nada. Todo el mundo ha entendido, eso es culpa de Moncloa, que ha excluido a ella de casi todo. Y eso también lo paga el PSC. Así es que no me parece a mí que al PSC le vaya a sonreír la suerte en lo que vaya a terminar pasando, que eso lo decide Pere Aragonés, el momento de las elecciones, como decía antes Marina, a finales de año o tal vez a principios del que viene, o tal vez antes. Hoy he leído en prensa una cosa con la que tampoco estoy nada de acuerdo. Dice, el PSC estudia estrangular los presupuestos de la Generalitat para producir una convocatoria electoral más pronto que tarde. No, el PSC no hará eso porque no le dejarán hacer eso. Y la consigna de la Moncloa es evidente, no irritéis a la fiera, dejar a la fiera ahí que decida, que haga y que parezca. El PSC, ¿cómo va a estrangular el presupuesto de la Generalitat de Cataluña? ¿Estamos tontos o qué nos pasa? Bueno, dicho esto, si queréis añadir algo, yo estoy encantado, pero en cualquier caso, voy a contaros algo que parece el cuento de Navidad, pero visto del revés. ¿Cómo se... Alcalá Meco. Alcalá Meco es una prisión de alta seguridad en España. Bueno, y se ha fugado un tío, que es un pistolero, un sicario, que se llama Josep. Tiene 21 años, pero ya ha matado a 2 personas. Bueno, el día 23 de diciembre, el tal Josep se coló por detrás de un funcionario y atravesó con el funcionario delante una puerta de 80 centímetros de ancho. Y se reunió con las familias que iban a ver a los presos, a la cárcel de Alcalá Meco, visitas reguladas, etcétera. Y allí, pues en ese grupo humano, pues les tocaba ya salir y ya se pueden marchar. Venga, los pasan por un pasillo y el pistolero Josep, se equivoca y se va por un pasillo que no es. Y la Guardia Civil, que custodia pues, el perímetro y lo fundamental de la seguridad de la cárcel, de las puertas para afuera, le dice, oiga, que se está usted equivocando, la salida es por esta otra puerta. Y ahí se nos ha escapado un tío, máxima seguridad, conocido como el Pastilla, se fue a pata por donde las visitas de una cárcel de alta seguridad, lo cual, en fin, a mí me levanta muchísimas dudas. Pero a quien más dudas le levanta es a Gabriel Serrano, que nos lo va a contar con todos los pormenores. Cuando quieras. La expresión vuelta a casa por Navidad pues se hace realidad en muchos casos y así ha ocurrido en la cárcel de Alcalá Meco en Madrid porque un joven sicario se ha fugado mezclado entre familiares que le visitaban. Era la víspera de Nochebuena y el joven conocido como el Pastilla aprovechó la visita de sus allegados para salir junto a ellos por la puerta principal de la prisión y nadie se dio cuenta. Este chico de 20 años, de nombre Josep, se encontraba en prisión preventiva a la espera de 2 juicios por nada más y nada menos que asesinato. En mayo ingresó en la cárcel de Algeciras y debido a que es un preso conflictivo, tras varias peleas con otros internos, a principios de diciembre se le trasladó a Alcalá Meco y 20 días ha tardado en burlar los protocolos de seguridad. Una fuga que no es como la que estamos acostumbrados en las películas, pues algo épico no.
por la puerta principal de la prisión. Y tras la visita, en vez de unirse al resto de internos, pues vio su oportunidad, sus familiares recorrieron un pasillo y él otro, atravesó una puerta que no era y un funcionario le indicó el error y le guió a la salida, pues a su libertad. Donde estaba la Guardia Civil entregando las identificaciones a los visitantes, pues Youssef se coló por detrás de un funcionario y salió junto a todos los familiares de los presos. Todo con total naturalidad. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues ahora mismo le están buscando. Lo que no sabemos es que si habrá pasado la Navidad en su casa. No me extrañaría gran cosa. Esto es para mostrarles el desparrame general que hay en este país. Eso en Alcalá Meco nunca se había producido. Que alguien se fugue o intente fugarse, no digo que no, pero que lo haga de esta forma. Hombre, ¿pero estamos tontos o qué? Bueno, el asunto es que antes hablábamos de la rueda catalina de los cargos de Sánchez y bueno, pues oiga, ¿qué quieren que les diga? Hay una huelga convocada para Correos en Madrid de 2 o 3 días a partir de mañana y no sé si eso o bien o alguna diferencia con uno que tenía colocado ahí Pedro Sánchez, que es Juan Manuel Serrano, había sido fontanero en la Moncloa y le colocó ahí con un sueldazo espectacular. Y este es lo único que se caracteriza de lo suyo, es que hizo sellos del orgullo gay, pintó los buzones de la bandera no sé qué y también las furgonetas de Correos, algunas. No le ha dado tiempo a pintarlas todas, pero ya ha sido relevado. El gobierno le ha dejado caer y ha colocado ¿a quién? Pues así que decíamos antes, a Pedro Saura, que le tienen que sacar de paradores y como esto lo administran como si fuera el cortijo de plata o plomo, pues te vas a Correos tú. Pero si yo no he puesto un sello en mi vida, no sé ni cuánto valen. ¿Y qué más da, tío? ¿Qué más da? Tú ahí a cobrar 270.000 euros, el presidente de Correos, para no arreglar nada. Correos tenía un gran negocio en España, hacía llegar cartas y paquetes de un sitio a otro. Le ha arrollado la competencia. No son capaces, pierden cartas, cosa que no había pasado nunca en Correos. A mí me ha pasado y lo puedo acreditar. De hecho, tengo una queja a Correos por la pérdida de 2 cartas, en los últimos, pues desde que manda este Serrano. No digo que él las haya perdido, digo que se pierden cartas. Y desde luego lo que se ha perdido es el tren. Ha llegado a Amazon, no sé cuántos, que distribuyen paquetes en nuestro país, que ganan dinero, que llegaron después, que Correos pudo haber tomado ese tren y seguramente pues por el vicio histórico de saber a qué oficina tienes que ir para mandar un paquete, pues hubiera podido competir, pero no ha podido competir. Le han jamado la merienda a Correos, en eso estamos todos de acuerdo. Y que esto se convierte en una especie de patio que maneja Pedro y su conveniencia también está bastante claro. Bueno, y hay que recordar, hablando de Juan Manuel Serrano, que nosotros hablamos muchísimo de él en verano, esa malísima gestión que hizo durante el 23 de julio de Correos, ¿no? Que faltaban muchos trabajadores, que los votos no llegaban a tiempo, incluso se habló de pucherazo. No sé, a mí me parece interesante este movimiento de Moncloa después de todísimo lo que se habló de él y lo que afectó aquello al 23 de julio, ¿no? Que hay gente que sigue hablando todavía de... Por cierto, ahí hubo carteros atacados en Melilla. Ahí hubo mal uso del voto por correo en 4 localidades peninsulares españolas, además de Melilla. ¿Y Correos se ha personado en alguna de las causas? La respuesta es que no. O sea que hasta ahí puedo leer, pero ¿quién es cómplice y no de lo que pasa con los votos por correo cuando pasa algo? Que tampoco es una tradición española, la ha impuesto la época Serrano, Patricia. Bueno, cuando pones como cabeza de león a alguien que no tiene conocimientos, pues esa persona no tiene capacidad de gestión ni de tomar decisiones. Entonces, ante eso, pues existe un descontrol absoluto dentro de toda la institución y en este caso se ha visto en Correos, que llevan desde las primeras elecciones todo lo que se ha comentado a nivel del voto por correo a todo lo que ha ocurrido, desorganización, falta de capacidad, las fechas puntuales de entrega absoluta de cartas y paquetes, pues ha llevado a esta decisión que no sé yo cómo se verá, si será mejor o no la persona que ahora mismo han puesto al frente. Bueno, peor lo tiene fácil, peor es muy complicado, ¿no? A ver, Correos es una organización maravillosa de 50.000 empleados públicos. En mi época subsecretario del Ministerio de Fomento, cuando tuve que designar a un presidente de Correos, os aseguro que no elegíamos por razones políticas.
Llamamos al que había sido presidente de Yastel en España, le dimos menor retribución, pero vino y hizo una gestión extraordinariamente buena, Javier Cuesta Cara. Por cierto, por régimen de incompatibilidades, que es tan férreo en España, tiene que estar trabajando en México porque no podía trabajar en España por todas las incompatibilidades posibles que había. Porque nosotros sí que llevamos hasta el final nuestro régimen de incompatibilidades, ¿no? Está claro que el que es presidente de Correos ahora no tenía ni idea de lo que es la actividad empresarial y menos de una sociedad estatal. Correos y Navantia son las dos grandes joyas de la corona del grupo SEPI. Por cierto, ese grupo que va a entrar con un 10% en Telefónica. Y es lógico colocar al frente de estas dos compañías a gente con una gran solvencia desde el punto de vista del conocimiento económico, de gestión y financiero. Y que tuviera un plan de negocio, ¿no? Está mal decirlo, pero en mi época saneamos AENA, por eso lo sacamos a bolsa y por eso tuvo el éxito de la salida en bolsa, y saneamos Correos. Y es verdad que se daban unas condiciones muy favorecedoras para Correos, para situarse no en régimen de monopolio, pero sin una ventaja competitiva respecto al resto de competidores privados. En primer lugar, por la permeabilidad que tiene la red que tiene Correos en España. No hay organización pública en España que tenga la capacidad, la capilaridad de llegar a todos los destinos que llegan en España. Esa es la realidad, porque el que llega a la última aldea de Galicia, hablando de los Fariñas, es un cartero. Y ese es el cartero que tiene, además yo incluso llegué a recomendar, no lo llegamos a hacer, que evolucionara las funciones de los carteros, que hubiera cierta asistencia social, que se preocupara al cartero por ver lo que pasaba con la gente mayor, no llegó a evolucionar. El problema es que la correspondencia ordinaria ha desaparecido. Queda algo de correspondencia oficial, lógicamente las notificaciones, queda la correspondencia comercial, que empieza a ser muy reducida. Pero no los paquetes. Pero no la paquetería. Ha aumentado exponencialmente. Pero no la paquetería, por lo tanto había que estar preparado para la paquetería. Y la paquetería, que es pura logística, es evidente que muchas empresas vieron el futuro. Pero curiosamente no tenían la capacidad de entrar en la red central, porque la red central la tenía Correos con todo su sistema inmobiliario de distribución, ¿no? Que en una situación donde tienes ventaja competitiva, tienes 50.000 empleados, pierdas es que no lo puede entender absolutamente. Lo dice todo, lo dice todo. Y no sé si solo es Serrano el culpable de eso, porque eso empezó antes, y hay que ser justo con la gente, eso empezó antes de que llegara a la presidencia de Correos este hombre, Serrano, procedente de la legión y media que tiene de asesores en Moncloa, presidente del gobierno. Este era el asesor clave de Sánchez, amigo personal, etcétera, etcétera. Con señora que también es del partido y también es muy importante dentro del partido y todas estas cosas. Bueno, mañana es un día muy importante para los navarros. Yo no seré tan cursi de decir y las navarras y los navarres. ¿Por qué? Pues porque quedan 24 horas para el día clave, el día en el que se va a votar que el alcalde de Pamplona, de la capital de Navarra, sea un señor de Bildu, un proetarra de Bildu. Bien, ante eso, ¿cuál es la reacción de Moncloa? ¿Qué piensa Ferraz? ¿Qué piensa Moncloa? Ayer dimitían dos socialistas navarros, precisamente los que iban a cubrir el cargo que dejó vacante pues la actual ministra de Seguridad Social. Bueno, pues la ocurrencia es que no se ha explicado bien. El pacto no se ha explicado bien y claro, hay muchas presiones de Unión del Pueblo Navarro. Pero oiga, pero vamos a ver, ¿qué presiones? ¿De qué presiones? Sí, porque hay señalamientos. Luego hablaremos de los señalamientos. Ahora me parece que señalamientos los justos. Quiero que escuchen a la alcaldesa, que lo es hoy, pero mañana va a dejar de serlo, la mujer esta de UPN, que es Cristina Ibarrola. No sé si llamarla doliente o saliente o ambas cosas a un tiempo, pero lo cierto es que hoy advertía sobre lo que va a pasar en Pamplona y en Navarra con el auge de Bildu. Siguen insultando, siguen escupiéndonos literal cuando subimos la calle Curia en procesión, ya veremos qué pasa el día 28, siguen en las alcaldías que tiene EH Bildu, en Echarri Aranaz, una localidad navarra hace escasos días, pintadas contra la familia de un asesinado por ETA. ¿Y qué dice el alcalde de EH Bildu? Que se la limpie la familia. Esto es Euskal Herria Bildu. Y es sectarismo y gobernar para los suyos. Lo que no sabíamos es que por intereses de sillones el Partido Socialista se iba a colocar, como se ha colocado en los últimos años, en esa coordinadora del no, con un bloque
con EH Bildu. Partido Socialista y Bildu en Pamplona y en Navarra son lo mismo. Bueno, y el Partido Socialista de Navarra se le ocurre la majadería de decir, oiga, es que hay señalamientos. No, hay un señalamiento que es el democrático, el que un partido hace sobre otro, o un votante de otras opciones políticas puede hacer, o incluso un votante socialista, sobre esos dirigentes de su partido o del partido al que no hubieran votado nunca, porque ha tomado el camino que desde su punto de vista democrático es erróneo, que es entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, a los proetarras de Bildu. Si uno es del País Vasco o de Navarra, no puede ni siquiera hablar de señalamientos por lo que está pasando actualmente. Eso no son señalamientos. Lamentablemente tenemos una memoria muy corta, los señalamientos eran otra cosa. Y quienes los producían también perseguían otros fines, nada democráticos, completamente violentos y completamente fuera del esquema de lo que son nuestras normas de conducta. Ahora, lo del PSN es absolutamente de traca. Patricia. Hombre, es que la sensibilidad que puede tener el pueblo navarro ante una circunstancia vivida con ETA es muy especial. Es normal que 2 ediles renuncien ante esto. Lo que no es normal es que los españoles tengan más miedo cuando se dice cuidado que viene la derecha o la ultraderecha a recortar derechos, supuestos derechos que ni siquiera se sabe cuáles son, ni se fundamentan los que son, y no se tenga miedo a decir cuidado que vienen a gobernar a aquellas personas que han amparado a terroristas, a personas que han asesinado, que no hay nada peor que matar a otro ser humano. Entonces, ante eso, pues hay verdaderamente a veces una falta de empatía o de conciencia de unidad social de entender estas circunstancias. Marina. Sí, bueno, ellos ahora se excusan, porque no hay ningún tipo de excusa con ese señalamiento, que esto es culpa del señalamiento de UPN, pero yo creo que ellos mismos son conscientes de que han traspasado una línea roja, ¿no? Que se pactó con Bildu en ese pacto de investidura, pero precisamente porque si se hubiera conocido ahora igual Pedro Sánchez no sería presidente, ¿no? Y es colocar a Bildu en una ciudad, en la capital de Navarra, que es tan sensible y que todo el mundo sabe que ha estado siempre en el ojo de los nacionalistas vascos, ¿no? E incluso el propio secretario, o sea, un poco para que quede claro que hasta ellos mismos son conscientes de la barrera que han pasado, hasta el propio secretario general del PSN le entrevistaba la semana pasada en una radio y decía, bueno, a ver, nosotros no vamos a gobernar con ellos porque no tienen la altura ética y moral para que lo hagamos, entonces ¿por qué les cedéis la alcaldía de Pamplona, ¿no? Que ellos mismos son conscientes de esa incongruencia y que yo creo que hay mucho miedo, y más después de esa maniobra de ayer de 2 de los ediles, ¿no? Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene esto, que se podría reproducir también en el País Vasco, ya lo han dicho ellos. Mañana hay una manifestación en Pamplona. Les deseamos a los convocantes muchísima suerte. Es la última oportunidad que tienen para que todos tengamos conciencia de la barbaridad que se empieza a cometer mañana. Mario. Hagamos una especie de regresión de 30 años y pongámonos a invitar aquí a Solchaga, a Carlos Solchaga, el que fue ministro de Industria y presidente. Navarro de Tafalla. De Tafalla, no era de Milagro, era de Tafalla, y entonces pasa lo que como pasa. Santo Sterdán, eso sí que es de Si Milagro. 30 años después le dicen que una organización que no es Navarra, sino que es una organización que pugna por la identidad de Euskal Herria, entendiendo Euskal Herria como lo entienden los que lo persiguen, ocupa el ayuntamiento de Pamplona, no daría crédito al socialista, buena persona y de buena fe de hace 30 años. Primero, porque Bildu es un partido que niega a Navarra como identidad autonómica propia. La envuelve dentro de lo que es esa entelequia llamada Euskal Herria, que incluye el País Vasco francés y el País Vasco español, incluyendo, lógicamente, para ellos, Navarra. Que el Partido Socialista haya cedido ante una pulsión de este tipo demuestra cómo se han desmoronado los cimientos y los principios, las convicciones del socialismo tradicional. Y respecto a la presión, la política es presión. Si tu partido adopta una decisión que evidentemente no convence a nadie, no es que te sientas señalado, es que tienes un problema si tú lo sigues. Y el gregarismo es esto. O sea, que si hay alguno que se quiere ir porque no está de acuerdo, oye, pues allá su conciencia. A mí los tránsfugas no me gustan, pero desde luego el que se va y dice, oye, yo me voy, porque ahí os quedáis y ya habrá, oye, si queréis que me sustituya alguien, pero desde bueno, luego, se podía haber hecho un poquito más, se podía haber no Quedado, entregado sí, el acta, sí. quedarte y votar sí. que no el día Eso es del demasiado, tal, pero eso bueno, es demasiado. tampoco se le puede exigir a Eso la es gente que haga lo que a ti te parece que debieran haber hecho. Sí. Por cierto, aquí capones hay para todo el mundo, ¿eh? No se me ocurre peor momento para que Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, haya hecho un generoso aumento de sueldo.
del 18,9%. Eso está más cerca del 20 que del 10, ¿verdad? Bueno, en su caso le va a reportar pues que ingrese 88.000 euros, que tampoco está mal para un presidente autonómico. Merecido, no merecido, eso ya es otra consideración, pero estamos en la política de ¿qué hay de lo mío?, ¿no? Primero lo mío y luego lo de los demás. No sé si hubiera conseguido una reducción del desempleo tan considerable, un despegue en las listas que se hacen y que comparan el Producto Interior Bruto de las comunidades autónomas tan relevante que, en fin, ¿qué tal? Pues a lo mejor esto estaría justificado, pero me parece que ya estaba bien la cosa como estaba, no sé si me explico con lo que digo, ¿no? Está muy de moda esto de subirse el sueldo, ¿no? Porque también los senadores de la mesa del PP, creo que al final recularon, pero tenían... Al final recularon, y espero que Juanma Moreno pues no dé armas al enemigo, porque esto por aquí le van a entrar, como no puede ser de otra manera. La situación de las economías domésticas en Andalucía no está para que el jefe de la política allí se suba el sueldo un 18,9%. Si acaso, lo que suben los convenios, ¿no? ¿Cuánto suben? ¿Un 3? ¿3,5? ¿Un 4? Bueno, eso podría ser razonable. Un 19% no es razonable, ¿eh? Lo digo porque a ver si vamos a estar dándole en el cogote al PSOE y no le vamos a dar en el cogote a los de la oposición cuando hacen las cosas mal. Bueno, nos vamos a ir a una pausa de publicidad. ¿Les gustan los flamencos? Bueno, pues sepan que los flamencos siempre van a anidar al levante español. Cada vez más arriba, eso es verdad. Y sepan que los flamencos, ahora van a ver imágenes de los flamencos en la Comunidad Valenciana, donde han hecho irrupción, y están los agricultores que trinan porque se están comiendo los arrozales de la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues ahí van en sus migraciones características, ingentes cantidades de flamencos que se ponen del arroz de las futuras paellas pues hasta y están cabreados, bueno, dicho queda que están cabreados, no tengo ya más argumentos, no sé qué pensar. ¿Cómo dirigir a donde deben a los flamencos? Pues es bastante complicado, ¿no? Desde luego, todos los que vivan al sur de la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Murcia saben que los flamencos anidan ahí por el clima y por el agua. Y no es momento para que se lleven los cultivos. Pues no es momento, pero no tengo soluciones para eso. ¿Qué quieren que les diga? Sí tenemos soluciones para interpretar las elecciones en Galicia. ¿Por qué? Porque quedan dos candidatos. El de Podemos, que va a ser un personaje conocido en el mundo político gallego, y el de Vox, que está por ser designado, supongo que estarán en ello. Cada vez se aleja el rumor o la posibilidad de una coalición entre Sumar y Podemos. De hecho, ya sabemos que se van a presentar dos personas completamente enfrentadas, lo cual pues le da un balón de oxígeno más a Alfonso Rueda, el sustituto de Feijóo en la Xunta de Galicia, porque los de Sumar han decidido que la persona que les va a representar en esas elecciones va a ser Marta Lois. De hecho, lo han decidido hoy, o lo han presentado como decidido hoy, aunque ya el rumor era pues absolutamente conocido por todos desde hace tiempo. La cuestión es, con esos candidatos, con el adelanto electoral, ¿Alfonso Rueda tiene garantizada mayoría absoluta? ¿Qué opináis? Yo quiero pensar que lo tiene, ¿no? Pero va a ser la primera prueba de fuego porque, por una parte, hay que ver la evolución de Vox en Galicia, donde ha sido un partido que no ha entrado fuerte nunca. Vamos a ver si sube más o no sube más. Partido Popular, en principio, mantiene una posición de fuerza. Y la izquierda, es que en Galicia, viendo a quién presentan de candidato el Partido Socialista de Galicia,
es que hasta yo votaría a cualquier otro. O sea, es que de verdad, un señor que ha estado imputado, que les da igual, que forma parte de ese clientelismo gallego delictivo. Hombre de aparato. Sí, sí, pero de esas personas que además lo ves y dices no lo voto, o sea, ni asbestas en versión B, o sea, que hay mucho asbestas macarra por ahí, ¿no? Entonces, si además se fragmenta a la izquierda, las oportunidades para Alfonso Rueda crecen, ¿no? Es la primera prueba de fuego para ver si se ha resentido o no el Partido Popular después de las elecciones generales. Mi deseo es que desde luego gane y que gane fuerte. Está por ver, insisto, cómo evoluciona Vox, que hasta ahora en unas elecciones no ha alcanzado más del 2% en ninguna provincia gallega, y es verdad que es una cosa sorprendente. O sea, habría que explicar qué pasa con Vox en Galicia, qué sistemas de cooptación sociológica hay, ya que a mí se me escapan, porque es verdad que puede haber un grupo muy conservador de la sociedad gallega que no llega a votar a Vox, y en ese sentido yo creo que las posibilidades de revalidar la Xunta de Galicia por mayoría absoluta son muy altas. Bueno, pues el hombre no lo han elegido, el programa está bastante claro. Todas aquellas cosas en las que el Partido Popular en Galicia se asemeja a las comunidades que presumen de lengua propia. Todas. Ahí hay un trecho, bueno, electoral magnífico. No solo eso, las leyes de igualdad que promueve el Partido Popular gallego, que acaban de aprobarla, y que la podría firmar pues Marta Lois, en caso de tal, o Yolanda Díaz, o el que quieran, porque no se diferencia prácticamente en nada. Y luego, pues hombre, cierta falta de dinamismo por parte de Rueda, que ha heredado el equipo que decidió Feijóo, no ha introducido cambios y eso sigue con una inercia que no es la propia. Sigue con la inercia de Feijóo, que supongo que se va a volcar en la campaña que empieza el 2 de febrero. Por cierto, empieza ya la campaña gallega y las elecciones, les recuerdo que son el día 18. Sí, hablabas de inercia de Alfonso Rueda heredando o no introduciendo cambios en la estrategia de Feijóo, pero al final es la que funciona, ¿no? Allí tienen una mayoría muy amplia, ocupan el espacio de Vox y yo veo que extrapolar esa campaña o esa estrategia que tiene a nivel nacional por parte de los de Santiago Abascal, no sé si va a funcionar en una comunidad que está claro que tiene sus particularidades como es Galicia, ¿no? Es verdad que comparte con otras como Castilla y León, que es una comunidad con mucho entorno rural, que allí sí que funciona en Castilla y León la entrada de Vox, pero yo no sé, me parece una de las claves de estas elecciones si los de Abascal van a conseguir entrar o no en el Parlamento. También interesante el Partido Socialista por el tema de la amnistía, pero yo creo que el que más se juega es Feijóo, porque es perder su gran bastión, ¿no? Patricia. Yo no sé si es rival político una persona como Lois, elegida por Sumar, que hace un análisis del discurso del rey diciendo que es un discurso de derechas o de ultraderechas. Y que se equivocó, no sabe decir Felipe VI, ¿no? Claro, utiliza Felipe IV, Felipe XXI o algo así. Es la utilización de ese argumento simplista ideológico de los de la izquierda es buena y la derecha es mala. No creo que eso en Galicia le sirva de mucho. Mario. Lo que he dicho antes, ¿no? Es verdad que hay una cuota, un espectro sociológico que podría ser captado por Vox y que no ha conseguido Vox captarlo en Galicia. Hay que hacer un análisis curioso. Yo, de verdad, no soy especialista. Probablemente eso dependa del candidato. Depende del candidato mucho, porque es verdad que existe una crítica generalizada por parte de ciertos sectores sociales respecto a algunas de las políticas sociales, las políticas lingüísticas que se pueden llevar por parte del gobierno de Alberto Núñez Feijóo y los que le han sucedido, ¿no? Lo digo porque los que critican eso tienen un espacio para votar otra formación y, sin embargo, no se ha consolidado, no tiene representación en el Parlamento gallego, no han obtenido representación en las Cortes Generales. Porque, y insisto, además soy una sociedad muy conservadora. Es verdad que hay una serie de registros sociológicos muy genuinos en Galicia. Lo que es la ruralidad, el tipo de voto rural, la forma de aprehender el voto por parte del propio gobierno regional, qué tipo de mecanismos se utilizan para la gestión de ese voto, que yo como liberal pues hay cosas que no me gustan, evidentemente no puedo consentir que muchos de esos votos sean votos cautivos, hay cosas que no me gustan, a mí el caudillismo no me gusta ni en un sitio ni en otro, así de claro, como liberal. Entonces a partir de ahí pues está por ver lo que va a ocurrir, pero vuelvo a insistir, es que a veces uno gana porque son muy malos los otros. Y es que el del PS, el Partido Socialista de Galicia es un tipo muy malo. Y Lois, pues yo no sé, a lo mejor está poniendo... Y la del BNG lleva 3 intentos, y nada, tampoco debe despertar. Lois debe estar poniendo palitos para saber cuáles son los números romanos, ¿no? Pues me imagino que eso es lo que hay, ¿no? Bueno, ya sabéis que
un servidor está empeñado en convencer a los partidos políticos de su país, de el que compartimos ustedes y yo, en que esto de la droga es un problema. Es un problema que tenemos planteado como sociedad. Y eso no depende de que tengamos algún sobrino que esté trapicheando o que tenga esas adicciones. No, lo que pase o no pase en nuestra familia no tiene nada que ver con percibir la droga como algo absolutamente negativo y que hay que corregir. Hay que preguntarse diariamente por qué las grandes organizaciones de la droga internacionales han elegido este país. De acuerdo que hay motivos geográficos, sí, pero no solo hay motivos geográficos. O sea, si hay un clan de albaneses que viene aquí no solo a pasar la droga, sino a instalarse en la Costa del Sol, en Mallorca, en Levante o donde sea, donde hace buen clima, generalmente, eso es por algo. Siempre les digo, estamos podridos por la droga en el mundo rural, donde hay más granjas de producción de droga que explotaciones de ovejas. Oiga, ¿esto qué es? Y todas se caracterizan por lo mismo, porque roban la luz, pinchan ilegalmente y producen a expuertas hachís, marihuana, etc. Y en el mundo urbano, pues vivimos torturados por los narcopisos. No hay barrio en las grandes ciudades donde no haya un narcopiso, 2 o 10 o 15, molestando a los vecinos, creando inseguridad. Y siempre les digo lo mismo. ¿Qué pasa cuando estos esforzados de las fuerzas de seguridad levantan una organización de droga? Pues que suelen encontrar muchísimo dinero en efectivo, que es motivo de otros delitos. O sea que hay delitos asociados al de la droga. El blanqueo es uno de ellos, el tráfico de personas es otro de ellos y sobre todo el uso y abuso de armas que no las llevan a veces ni los que van a detenerlos. Y todo eso en suma, ¿a dónde nos conduce? Desde mi humilde punto de vista nos conduce a que alguna parte de España, dentro de no demasiado tiempo, se caracterizará porque allí mandan más los del narco, pasó en Galicia hace unos años, los del narco que las fuerzas de seguridad, los jueces y los fiscales juntos. Estoy pensando en Cádiz, hay varios lugares en España. Fíjense, es que está por todas partes. Hoy traigo la prueba, siempre les traigo pruebas de asuntos de las últimas horas. Van a ver imágenes de Cáceres, donde han intervenido una organización, como no de drogas, con 20 kilos de cocaína. Que eso debe ser un dineral, no sé cómo se cotiza el kilo de cocaína, pero debe ser una pasta. 8 detenidos, no sé si todos son españoles, pero buena parte de ellos sí. Esta es una organización que dice la Guardia Civil que llevaba operando desde 2018. ¿Qué no habrán vendido estos tipos desde 2018 hasta el 2024? Bueno, han caído. Eso es lo que vendían, ese es el dinero que, como ven, pues generaban en abundancia y, bueno, pues con ello los delitos conexos. Hasta que no hagamos que los partidos políticos en nuestro país entiendan que este es un problema, que va a ser un problema de nuestro futuro, y hasta que no incluyan medidas que ellos, yo no quiero conducir el pensamiento de nadie, se me ocurren algunas, pero hombre, lo que no pueden hacer es lo del avestruz, enterrar la cabeza en la arena y dejar que el tiempo pase, porque el tiempo no arregla las cosas, si acaso las empeora. Alguien va a tener que pensar seriamente si el articulado penal de los detenidos por los asuntos de droga es coherente o no con la invasión que tenemos. Si hay que perseguir, ¿qué hacemos con esos delitos de blanqueo? ¿Cómo los tratamos de impedir? No sé, cambios en lo que la política puede hacer, que es lo legislativo, y ordenar. Fíjense el desánimo que debe producir entre la Guardia Civil y la policía, jugarse la vida en desarticular a estos tíos que tienen todo tipo de armamento para que, bueno, pues la organización se recupere y en pocos meses, quizás en el mismo lugar incluso, esté operativa al 100%. Bueno, pues eso no puede ser así. Y como no puede ser así, pues me temo que este año 24 vamos a tener que dedicarnos más y más intensamente a cuestionar si estamos armados para prevenir este asunto, del cual deriva el futuro de nuestros hijos. Cuidado con esto. Mario. Mira, en el año 2018, siendo secretario de Estado, aprobé el Plan Nacional contra las Drogas y otras adicciones que está en vigor ahora. Por cierto, con una colaboración maravillosa de un vocal del Consejo General del Poder Judicial que se llamaba Marlaska con C, que me ayudó mucho en el proceso de elaboración y con el cual tenía muchas reuniones en aquella época, ¿no? Luego ya se convirtió a la K y yo ya, cuando alguien se convierte a la K, es como el caos con K, ¿no? Primero has dicho una cosa que es fundamental. Una persona que tiene problemas con las drogas necesita ayuda. Una ayuda
constante, permanente. Muchas personas que nos están viendo, algún hijo suyo o alguien ha podido tener problemas con la droga. Es más, hubo una generación en los años 80 que murió, muchos por la heroína. Yo me acuerdo la calle Barquillo, era un lugar donde se proveía de heroína y era un lugar donde mucha gente, y no solamente gente famosa, gente de muy buenas familias de Madrid, algún hijo murió. De muy buenas familias de Madrid, fruto del consumo, fundamentalmente la inyección de heroína y de las enfermedades que se derivaban de eso. La droga ha evolucionado mucho. Por ejemplo, en mi última época, ya digo, como secretario de Estado, estaba entrando ya el fentanilo. Fentanilo ahora lo vemos en Filadelfia, pero se veía en el Raval. O sea, yo hace poco estaba paseando por el Raval, pues me gusta ver un poco cómo evolucionan los barrios, las sociedades, incluso los barrios más complicados, y es que el fentanilo ya ha llegado. Y el fentanilo es una droga que desde luego es devastadora y no es especialmente cara. Y están perfectamente identificados cuáles son los canales de entrada. Por eso la prevención, pero sobre todo la lucha policial contra las redes del narcotráfico es fundamental. Y es verdad que aquí hay población que viene de otros países que nos están importando determinados delitos. Esa es la realidad. Lo decías antes, lo del plomo-plata empieza a existir ya. Y no solamente en la Costa del Sol, en el Levante, Valencia, Alicante, Castellón, era una zona propia, en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, ha sido una zona donde se ha consumido mucha droga, y por supuesto en Baleares. ¿Y en Cádiz? Y en Cádiz por el campo de Gibraltar y por toda la zona donde hay un narcotráfico que genera, como tú bien decías, zonas de impunidad. Que hay veces que campan a sus anchas y es muy complicado combatir con ellos. Por eso, a mí, que se incremente el presupuesto en materia de seguridad para combatir, desde luego, las redes de narcotraficantes, todas, que se incremente para incrementar los sueldos, el 18% me parece un error. Claro. Entonces, esa es la realidad. Pero es que, fíjate, el asunto es que hemos consentido que para muchos tenga más interés arrastrar fardos de droga desde las gomas a lo que llaman las guarderías de la droga, que estar en el paro a expensas de cobrar el desempleo. Y eso pues produce que mucha gente joven esté en esto, entusiastas de esto, cobrando 3.000, 4.000, 6.000 o más euros en función a si conducen, si transportan los fardos o no. Pero claro, es que en este país ya ha pasado que una de esas organizaciones liberó a un tío en un hospital en Cádiz que estaba custodiado por la policía. Y lo liberó, se lo llevaron y más no se supo. Bueno, pues cuando eso pasa, son las señales de que algo pues estamos haciendo mal en esa materia, y desde luego no parece que nadie, si no es porque les tiras del ronzal, tenga el interés en remover la cosa a ver si la tenemos bien organizada o conviene un rearme moral, legal, político en torno a la droga. Patricia. La labor policial siempre ha sido meritoria en este campo. No sé si tiene que ver quién dirige ahora el Ministerio del Interior o no. Es verdad que el Poder Judicial tiene que anclarse muy bien en ese poder coercitivo que se tiene de imponer una pena ante un acto delictivo que comete una persona, puesto que si no hubiera esa pena, esa persona la repetiría continuamente. Pero claro, esas penas tienen que estar acordes a lo que produce, al conflicto que produce en la sociedad la droga. Entonces hay que adaptar esas cosas a las circunstancias actuales y habrá que adaptar esas penas al perjuicio que produce la droga en la sociedad. Dicen las fuerzas de seguridad que lo que incautan es apenas un 5% de lo que se mueve por este país. Marina. Sí, bueno, hablábamos de drogas duras. Yo en los últimos días he visto que se han hecho eco muchos medios de comunicación del tema del cannabis, de la marihuana, ¿no? Que nos estamos convirtiendo en la principal fábrica de Europa, de productor y de exportador. Yo creo que hay muchos temas, tú siempre sacas el tema de la droga, relacionados con las adicciones a las que tienen que mirar nuestros políticos, y yo destacaría también el tema de las apuestas y de los juegos del azar, ¿no? Que es un tema que pues también está creciendo más y que hay mucha gente, bueno, pues que está parada o que no tienen que gastar el tiempo, que acaba cayendo en este tipo de adicciones. En esos salones que tienen puertas oscuras y nadie sabe quién está dentro y quién está fuera y todo eso, sí, es verdad. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta continuamos. El mundo de los medicamentos es uno de los más complicados que hay. Hay una gestión de la marca, del producto,
que se renueva, se revalida en la Agencia del Medicamento, que a veces te la dan y a veces no, que a unos se la dan porque han cambiado el excipiente, o sea, el sabor de la cosa, a otros no se la dan por no se sabe qué criterios. Luego hay unos medicamentos que están en la carpeta de la Seguridad Social. Esos medicamentos tendrían que tener la consideración de medicamentos estratégicos y muchos de ustedes sabrán, algunos nos ha pasado en los últimos tiempos, ir a la farmacia y lo que era muy fácil conseguir con la receta o sin ella, ahora te dicen que no, que como hay falta de medicamentos, como faltan tantos medicamentos, pues no los puedes conseguir en la farmacia. Vamos a ver de qué va el asunto y luego introducimos alguna opinión de cuáles pueden ser los problemas. España sin medicamentos en sus farmacias. Seguro que muchos de ustedes ya lo habrán notado, se habrán encontrado en la situación de ir a una farmacia y a otra y no encontrar ni por encargo su medicación. Es el caso de Nitoman, Jorbeza, Iluvien, Dogmatil o Lioresal. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios señala que de los 887 fármacos en desabastecimiento, 8 carecen de una alternativa disponible. Esto crea un desafío importante para los pacientes, quienes en muchos casos deben regresar al médico para encontrar un nuevo tratamiento, lo que podría incluir fármacos fuera de las indicaciones originales o en formas diferentes. Pero, ¿y cuál es el problema de este desabastecimiento? Podría ser por diferentes factores, entre ellos la dependencia de la producción de principios activos en India y China y por problemas y retrasos en el suministro derivados de conflictos internacionales como por ejemplo la guerra de Ucrania. ¿Propone el Gobierno alguna solución en este sentido? ¿Podemos permitirnos este desabastecimiento de medicamentos? Pues esto depende de con quién te compares, como decía el clásico, porque hay países de nuestro entorno donde esto no es tan acuciante. No hay 887 medicamentos que se consideran desabastecidos en las farmacias. Digo yo que eso a lo mejor tiene que ver con el precio, porque los precios en España, voy a decir algo contradictorio, son más altos en algunos medicamentos que en otros fuera de España. Por ejemplo, si comparamos los bestsellers de las farmacias con los del Reino Unido, nos podemos llevar la sorpresa de que algunos medicamentos muy vendidos tienen un precio mayor en España que en el Reino Unido, lo cual es también para hacérselo mirar. Digo yo que esto tendrá que ver con que alguien ha decidido no potenciar la industria del genérico. Esto es la industria que se produce en España y laboratorios que se dedican a eso, en fin, bueno, y sus márgenes y sus negocios. Yo les voy a dar un dato para que reflexionen. Los genéricos son un 21% de lo que se vende por farmacias en España a lo largo de un año, un 21%. Y he estado mirando desde cuándo es un 21%, porque es que a mí ya me sonaba esto. Hace 7 años que es un 21%. Esto significa que nadie ha querido potenciar. Luego resulta que en las grandes asociaciones farmacéuticas encontramos a porrón exministros, de un lado y de otro. No sé, me parece que estamos jugando aquí con algo con lo que no deberíamos estar jugando y hace falta ideas claras y pensar un poquito en el bien común, no en el bien particular. Fíjate que este es un tema realmente grave. Son los temas que deberían abrir los telediarios todos los días. Pues bien, el desabastecimiento farmacéutico en las farmacias no hospitalarias, pero también las hospitalarias, lleva existiendo en España desde hace 5 años. Pasa que ahora se ha agravado más. Ni una sola pregunta parlamentaria, ni una sola cuestión en el Congreso de los Diputados mientras yo fui diputado. Me parecía gravísimo. Y por cierto, como nos ven las mareas blancas, cuando salís a la calle, ¿para qué protestáis? ¿Para que os suban el sueldo? ¿No protestáis porque no hay fármacos? ¿Realmente os interesa la salud pública? Porque si yo fuera Mónica García, ministra de Sanidad, a la sazón, yo me habría movilizado hace 3 años porque no hay fármacos para los españoles. El peregrinaje que tienen que hacer muchos españoles de farmacia en farmacia para encontrar el fármaco, que es verdad que muchos no quieren el genérico. Ojo, habría que ver también el médico cómo actúa en su relación con el paciente, que esto es un problema muy complejo también, y sobre los hábitos que tienen algunos médicos a la hora de prescribir. Porque ya digo, esto es un tema muy complejo.
Pero yo he visto gente que se ha recorrido 10, 20 farmacias de Madrid para buscar un fármaco y no lo han encontrado. Y los estados ya son de desesperación, porque los farmacéuticos intentan vender productos alternativos, pero muchas veces el propio paciente dice, no, es que el médico me ha dicho que tiene que ser este, es que este no hay. Pues mira, te doy una alternativa. Pues porque posiblemente la alternativa no tenga el efecto terapéutico que tiene el medicamento prescrito. E insisto, me parece muy bien que saquéis este tema, porque ya va siendo hora de tratar temas importantes, que de esto no hablan evidentemente en otras cadenas. Y desde luego en el Congreso de los Diputados os aseguro que durante 5 años ni una sola pregunta parlamentaria para poner en cuestión, por cierto, al anterior ministro de Sanidad, que era farmacéutico también, y que desde luego tendría que estar preocupado por estos temas. Sí, sí, y ya que lo dices, tampoco han prohibido que los visitadores de las industrias farmacéuticas hagan cola con los pacientes en los centros de la Seguridad Social, cosa que está rigurosísimamente prohibida. Vamos, se levantaría en armas Napoleón. Está prohibida en la República Francesa, que es el país de arriba. No les hablo yo de América ni el país de arriba. Pero está prohibida desde hace 1000 años. ¿Qué hace allí el visitador? ¿De qué quiere convencer el visitador? ¿Del nuevo producto X? Hombre, no, cortaros un poquito. Y sobre todo, pues si hay desabastecimiento, habrá que ver cuál es la causa de ese desabastecimiento y combatirla. Industrias que hacen genéricos, las tenemos. A lo mejor en lugar de hacer anuncios de patochadas, hay que hacer anuncios que digan a la gente, oye, un genérico tiene los mismos componentes básicos que eso que tú crees que cura más. ¿Combatir esa idea? No, tampoco. No, en eso no. Aquí, meterse con la industria farmacéutica, nada menos. Marina. No, yo poco más que añadir, compartir un poco el deseo que decías tú, Mario, de que Sanidad empiece a mirar por temas como este desabastecimiento de las farmacias, ¿no? Igual que ahora se habla mucho de salud mental, que es necesario, que faltan psicólogos en la sanidad pública, de las listas de espera, ahora se están aprobando ayudas para enfermedades raras, también se habla, que antes nos hablaba de la falta de cuidados paliativos, bueno, pues que este tema también se ponga sobre la palestra y que se tomen medidas, porque efectivamente pues muchos pueden ser medicamentos genéricos, pero decíamos que 8 de todos estos que ahora faltan no tienen alternativa, ¿no? Y hay gente que depende de ellos y oye, esto es grave. Sí, pero fíjate, no voy a dar el nombre para que nadie se sienta ofendido. Hay un producto que te lo dan siempre que te dan otras cosas porque es un protector estomacal. Ya sabéis de lo que hablo, ¿no? Vale, pues es ese protector estomacal. España tiene 45 o 46 millones de habitantes. Vale, pues en un año consume más producto de ese del que no voy a dar el nombre que Alemania, que tiene 90 millones de habitantes. ¿Es eso normal? Patricia. Pues no. Lo que pasa es que las grandes farmacéuticas con grandes fármacos lo que hacen con los organismos públicos es negociar exclusivas territoriales. ¿Y precios? Claro, entonces eso hace que en un determinado territorio solo actúe ese fármaco, imposibilita un libre comercio del resto e imposibilita una falta de elección frente. Pero eso tendría que revisarse, porque si posibilitamos que existan esos acuerdos territoriales en exclusiva, estamos fomentando esas elecciones, esa poca posibilidad de elección de esos fármacos. Y sobre todo, emblandecer esto de que le he cambiado el recipiente y me dan 20 años más de patente. Pues no, eso no tiene la mínima lógica. Vale. Y luego hay una cuestión, y es que lo sepa todo el mundo, parte del déficit público de las comunidades autónomas viene del gasto farmacéutico hospitalario, del hospitalario, ya ni siquiera del no hospitalario. Es decir, habría que analizar cómo, habiendo intentado, y eso fue un gobierno del Partido Popular, que primaran los genéricos, habiendo intentado se introdujo el sistema de subasta intraautonómica para que todas las comunidades se beneficiaran de subastas. Sí. ¿Cómo es posible que siga habiendo un exceso del consumo de determinados fármacos y encima ahora mismo haya casi 900 productos farmacéuticos que no pueden llegar a las farmacias? Lo decías muy bien, Javier. O sea, claro que hay razones de eslabón de la cadena de producción. Claro que es verdad. Y es verdad que el conflicto de Rusia y Ucrania, o mejor dicho, la invasión de Rusia en Ucrania, ha provocado un problema de interrupción, por la fuerza que tiene la industria farmacéutica rusa, por cierto. Pero hay tal capacidad de producción farmacéutica en el mundo, en Alemania, en el centro de Europa, en Suiza, en Oriente, en Estados Unidos, Israel, en Canadá, en Israel. Es verdad que ahora Israel tiene otro problema también, sí, que sorprende que no se pueda sustituir la carencia de determinados productos en otros países. Es muy sorprendente y de verdad
me ha resultado, porque a mí este es un tema que me cabreaba mucho cuando yo era diputado, porque insistía en mi grupo parlamentario, digo, este es un tema que tenía que estar, igual que cuando Íñigo Errejón, que me pareció muy bien, preguntó por la salud mental. Que me acuerdo que fui el único que le aplaudí. Digo, por fin, Errejón ha tenido una buena pregunta. Porque por fin se habla de cosas interesantes, y más después de la pandemia, que mucha gente salió mal de la pandemia. Entonces, oye, cuando se tratan temas interesantes, háblese. Pero insisto, no veo a las mareas blancas saliendo a la calle porque no hay fármacos. Por eso no se mueven. Y eso es salud pública. Y ahí no se mueve absolutamente nadie. Bueno, vamos a hablar de inmigración. Hay unos datos que quiero que comentemos porque son una especie de balance de cómo está esto. Quiero deciros antes que nada que hoy han llegado 140 inmigrantes ilegales, no sé si cayucos o pateras, da igual, a Baleares. Que Baleares está a un trecho en navegación de las costas de Túnez o de Marruecos o de Libia, si me apuráis, pues a Baleares. Bueno, a las Canarias. A las Canarias llegan por cientos y por miles, ¿verdad? Vamos con los datos. Desde el 1 de enero del 23 hasta el 15 de diciembre, es decir, hace bien poquito, según datos oficiales, ha habido 52.945 inmigrantes ilegales. Han incrementado un 76,2%. Si miramos los datos canarios, 37.187 llegadas tan solo a Canarias, es decir, muy buen porcentaje del total español, estos han crecido un 140% en un año. Y bueno, pues aquí seguimos protegiendo algunas ONGs, nadie está convencido, nadie nos cuenta cómo realizan esos viajes desde las costas mauritanas hasta las Canarias. Nadie nos lo cuenta. Si tienen barcos nodrizas, si alguien les ayuda, quién le dice a Salvamento Marítimo o a quien sea, hemos visto una patera en tal sitio, y hacen lo que humanamente hay que hacer, rescatarles del agua. Otra cosa es, bueno, pues esto no puede ser un 52.000, 100.000, no, esto tiene que tener, menos mal que van a cambiar las cosas en Europa, y pronto, en mayo. Pero ya vemos que en algunos países homologables de nuestro entorno europeo se están tomando muy en serio el problema de la inmigración, que hay un giro estratégico en todo esto y que los ilegales, pues hay países tan respetables como el Reino Unido, de Sunak, que respetable, ¿verdad?, que han llegado a un acuerdo con gobiernos, el de Ruanda en África, para enviarles riadas de inmigrantes ilegales. Y lo que llega al Reino Unido de inmigración ilegal no tiene ni punto de comparación con lo que llega a Canarias y a España. Así es que yo no digo que ese sea el camino a seguir. Lo de Ruanda me parece de un cinismo muy británico, enciclopédicamente británico. Ahora, que hay que endurecer y hay que devolver y hay que tener una práctica distinta a la que hemos venido teniendo, que es no hacer nada, práctica muy de Marlaska, por cierto, pues eso sí que me parece claro que hay que cambiarlo. Patricia. Cuando una persona sale de un país porque no puede vivir en él, lo primero que hay que analizar qué problema hay en ese país. O sea, hay que analizar la raíz. Y las medidas tienen que implantarse principalmente en ese país de origen. Porque lo que no tiene sentido es empezar a poner medidas o tiritas en los países de destino frente a personas que llegan de la nada para llegar a la casi nada. Es decir, todo proceso tiene que estar organizado y controlado. Entonces se deben hacer políticas de estudio y de análisis más en profundidad frente al país de origen que provoca estas situaciones. No crear organizaciones en los países de destino frente a organizaciones para acogerles, para luego que no es una solución factible. Desde luego, pero algo habrá que hacer y me temo que no hay que hacerlo en los puertos canarios, sino que hay que hacerlo en los lugares de emisión, claro, de las pateras, los cayucos y todas esas cosas, ¿no? Sí, desde luego se echa de menos una política seria en este asunto, ¿no? Aquí hemos comentado muchas veces que llevábamos con el mismo grado de alerta terrorista desde el OCM y Marlaska no se sabe por qué motivo no lo había subido. Bueno, pues con esto también, ¿no? Se sabía que este año llevaban alertando expertos que iba a haber un pico en las llegadas a Canarias y tampoco se tomaron medidas al respecto. Yo tampoco digo que haya que copiar las medidas del Reino Unido, pero desde luego sí que habría que copiar de nuestros socios preocuparse por este tema, además teniendo en cuenta las particularidades del terrorismo, de la inmigración que llega, que muchas veces deriva en... Sí, pero hay otros países en Europa que se están armando de otra manera, no tan cínica
legislativa como la británica, pero que hay países donde dicen, no, hay que reformar el Código Penal. Inmigrante ilegal en un país que comete 2 delitos, a la calle y se le lleva donde se le tenga que llevar. Bueno, pues eso parece bastante razonable, ¿eh? Es una técnica que inventaron los americanos copiando del béisbol. 3 strikes, estás fuera del juego. Pues aquí 3 o 2 o las que sean, pero esa es una política que en Europa van a ir adoptando los gobiernos de esos países en breve plazo. Lo digo porque ahí cambia la cosa. En el Mediterráneo han podido morir en el estrecho en el último año unas 4.000 personas. Esto, la verdad es que es un cementerio marítimo. Y hay que explicar por qué. Si yo entro en el plano exclusivamente de los sentimientos, que es una forma mórbida de abordar el problema, como hace la izquierda en este país, evidentemente es un drama. Claro que es un drama y no hay persona en este país que no reconozca que es un drama. Mucha de esa gente viene a la península, viene a Europa buscando un dorado, un bien mejor. Pero es verdad que hay un efecto llamada permanente por asimilación y porque además detrás de estas personas hay verdaderas tramas y redes delictivas. Si vais a Tánger y os ponéis a tomar, no sirven Coca-Colas, pero una botella de agua, un café o un té desde el Jaffa Café donde iba Mayagüez, uno ve al otro lado la costa de Cádiz, de Tarifa. Hay gente que llega desde Marruecos hasta la costa española, hasta Cádiz, con motos náuticas. Motos que alquilan redes. Sí, sí. Y eso está perfectamente, lo sabemos perfectamente, hasta sabemos cuánto se paga. Y esas personas llegan con 2 móviles de última generación. Y en un móvil están perfectamente identificados los lugares, las ayudas sociales y dónde tienen que ir. Y luego cuáles son los mejores centros de acogida, los mejores CIES. ¿En qué CIES se hace la prueba del hueso más lentamente en Andalucía? Para que lo entienda la gente. Si eres menor de edad te llevan a un centro con zona de menores y si eres mayor de edad no te llevan a otro centro diferente. La mayor parte, lo digo por mi época de secretario de Estado de Servicios Sociales que lo viví, la mayor parte de los inmigrantes que llegaban a España decían que eran menores de edad. Porque les atendían más, porque había más posibilidad de cubrirles socialmente y, como no se sabía si era verdad o no, se sometían a una prueba. El resultado de la prueba llegaba 2 o 3 meses después, por falta de medios. Yo hablo de la Junta de Andalucía en aquella época, que la gobernaba el PSOE, ahora no tengo ni idea qué plazos hay. Se descubría que esas personas eran mayores de edad, que tenían hasta 30 años y habían estado durmiendo con niñas de 14 y 15 años. O sea, la situación es increíble. Y además, luego hay 2 rutas que están perfectamente definidas en España. La del centro, es decir, la que llega a Cádiz-Málaga, sube por Madrid, País Vasco, fundamentalmente al centro de Amorebieta, que es un centro maravilloso, que lo quemaron un buen día los inmigrantes que había, y eso preocupó mucho al Endacari Vasco, Urkullu. Y luego está la que va por el Levante, que incluye Baleares, pero que va todo el Levante, Valencia. Ahí Mónica Oltra hacía una política de permisividad, traedme todos los que queráis, que yo aquí acojo a todos, y luego ya llegaba Colau. Y desde ahí daban el salto a Europa. En Europa hacían lo que tendrían que hacer, oye, si van a reagruparse con sus familias, harían sus cosas, habría gente honrada, gente no honrada, gente que delinquiría, evidentemente delinquen, algunos delinquen, trapichean con droga algunos, otros hacen lo que tienen que hacer por vivir, porque es que tienen que vivir de alguna manera. Y luego, en función de las necesidades, volvían otra vez a España, porque el sistema de cobertura social era muy elevado. Por lo tanto, si hemos creado una estructura basada en la hipersocialidad, es decir, que aquí cabe todo el mundo, aquí no pasa absolutamente nada, da igual que se asimilen o no los principios y valores constitucionales de un Estado libre como es España. Yo lo digo, y lo he dicho más de una vez en algún programa en esta cadena, en la Rambla de Barcelona ya no puede haber animales enjaulados en venta, pero puede haber mujeres enjauladas. Se ve pasear mujeres con burka. Y eso es el retroprogresismo. Y hemos llegado ya a un nivel de estupidez humana que desde luego si no tomamos decisiones se nos van a comer por los pies. Y luego se está produciendo una transculturización en España sin ningún tipo de reflexión. Ojo, ni unos ni otros. En este sentido, digo, los 2 grandes partidos políticos. Si en Rabat se produjera el siguiente fenómeno, y es que el 50% de la población que nace en Rabat ya no es de origen musulmán,
la que se habría liado, que está pasando aquí, pero que está normal, además, que parece completamente normal. Está produciendo un modelo de cambio, de transformación, de mutación civilizatoria. En Cataluña, el 50% de los niños que nacen en Cataluña ya no son hijos de españoles. Pues, oye, pues digo de españoles genuinos, evidentemente son españoles de nacionalidad. Habrá que ver si esto es así o asumimos aquí placenteramente que no pasa absolutamente nada, que la transculturalidad es una especie de virtud, una especie de atributo divino de Alá que viene, pero están pasando cosas. Yo, de verdad, si Vázquez Montalbán paseara ahora mismo por el Raval y viera dónde estaba y quién ocupa la cafetería donde él tomaba el café todas las mañanas, yo no sé muy bien lo que diría. A lo mejor se iba a asilar a Calatayud o al Cañiz, se iba a Aragón y abandonaba Barcelona. No lo sé, pero esta es la realidad de este país. Bueno, último asunto del día de hoy. Estamos en Navidad y hay que preocuparse por quien lo está pasando mal. Por ejemplo, las comunidades católicas que están siendo atacadas, incendiadas más concretamente, en Nigeria. En Nigeria, además de Boko Haram, que es la hermana, no sé si pobre, de Al-Qaeda, hay otros que, por ejemplo, los pastores fulani, que son un grupo étnico predominante, y musulmán, que quema y hostiga a las comunidades cristianas para quedarse con las tierras, algo tan prosaico y tan antiguo como eso. Y ahí están, sufriendo sin que les ayudemos demasiado. Hay que admitir que las cosas son como son. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento, si acaso, para ustedes tres, sobre todo para esta señora que ha traído un panetón extraordinario, y para todos ustedes por su paciencia e interés. Y nos vemos mañana a las 8 de la tarde.